Aquí en México, una vez dijo en la radio que los padres, los maestros, están muy felices con esta educación por el simple hecho de que ellos no tuvieron la oportunidad de libros. Pero bien, el país tiene que educar, si no habría revueltas, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipo de educación se les da? ¿Qué es más fácil? ¿Dar una educación que simplemente atonta a la sociedad, atonta al futuro de este país y lo convierte en trabajadores mecánicos? ¿O no dar educación y dejar de ganar? Peligrosísimo. Se están ustedes centrando demasiado en el hecho de que el gobierno es bueno y generoso. Es cierto que hemos estado basándonos en lo que el gobierno o lo que el gobierno nos ha dado. Somos parte, somos mexicanos. Bájale. Y no es O sea, cierto que le bajen. Es aunque la muy SEP peligroso. ha puesto o ha quitado horas del aprendizaje de historia, todas las materias que nosotros llevamos tienen una historia, ¿no es cierto? Y no nos salimos de la historia. Las matemáticas tienen una historia. La electromecánica tuvo un inicio y eso se le llama historia. Aprendemos poco a poco la historia de cada uno de los personajes que conformaron y hicieron que se hicieran materias que nosotros pudiéramos aprender. De esta manera no estamos olvidando historia. Igual podemos poner en cuenta que también han invertido o han ayudado a los maestros para que se capaciten cada día mejor y puedan darnos un mejor aprendizaje sobre la historia de México. Se está diciendo, tan solo hechos económicos en apoyo a la educación. Pero recuerdo, compañera, que aquí el tema es si es suficiente o no. No estamos tratando de decir si está apoyando el gobierno económicamente. Todos sabemos que lo hace. Pero, a pesar de esto, aquí venimos a saber si es suficiente o no. Y nosotros consideramos que no es suficiente por el hecho de que se ha ocultado información importante acerca de la historia de nuestro país, como lo es la matanza de Tlatelolco del 68. Yo los invito a que hagan un énfasis muy grande en este tema, que si es suficiente, hagan un énfasis en esta palabra. Los invito a que piensen y recapaciten. ¿Es suficiente o no es suficiente? Lo que nuestro compañero en contra nos decía, lo de la matanza de Tlatelolco, en la escuela también nos proporciona esa información. De hecho, ese tema lo acabamos de ver nosotros en la materia de historia que nos comparten los profesores de aquí de la escuela. Yo los invito nada más a que piensen, Eso no es una recapaciten y hagan fuente, un énfasis bien grande en puedo si es creerlo. suficiente la enseñanza de la historia de México o si no es suficiente. Es el zapato. Lo que nosotros estamos a favor y defendemos este punto y decimos nosotros con certeza que sí es suficiente, porque todos y cada uno de nosotros sabemos lo que es la historia de México. Si se han ocultado cosas que no nos han compartido en el plan académico, nosotros están los libros, podemos consultar los libros, porque en los libros que nos proporciona el gobierno, y no estoy hablando para defender al gobierno, en esos libros está en cada una de las personas. La insuficiencia tal vez la tengan las personas a nosotros como pueblo apático que no nos interese ver lo que es nuestra historia, pero el plan de estudios que nos ofrece el gobierno en estos días está muy completo. Yo los invito a que todos y cada uno de ustedes busquen en los libros, empapen de lo que es la historia de México y verán que sí es suficiente el plan de estudio. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos esa apatía de no investigar y no empaparnos con lo que fue de nuestra historia, pero es muy suficiente y nosotros por eso estamos defendiendo este punto y estamos a favor de que es suficiente la enseñanza de la historia de México. Sí, chamere. Por favor. Vimos esa información en los libros de historia sobre la matanza de Tlatelolco. Vimos también información en los libros sobre el 68. 2 párrafos. Solo 2 párrafos. Y ambos son marcados como peleas de estudiantes entre preparatorias. ¿Es suficiente? México es un país apático. Bien, les recuerdo lo que mi compañero dijo al principio. El sistema educativo originalmente, antes de venderse, fue hecho aquí en México por estudiantes mexicanos. Grandes mexicanos, gran cantidad de mexicanos han hecho de este país, y no solo de este país, sino del mundo entero, un lugar diferente, un lugar mejor. Este no es un país apático, este es un país oprimido. La capacidad rescatarse. que tienen los maestros Cállate. nos enseña. Porque es un Nosotros linchista de solamente primera por eso. a lo mejor nos pueden dar 2 párrafos o menos,
pero si nada más nos basamos en eso, no nos vamos a llenar de la información. Nos podemos meter al internet o ir a bibliotecas o museos en los cuales nos explican más sobre la historia de México o cualquier otro punto que se basa en la historia. No solo basarnos en lo más simple o solo por buscar una pequeña información y entregarla. Entonces nos dan libros, le dan libros a los maestros, a los profesores, para que nos transmitan a nosotros esa información. Nos la dan y nos pueden ser mejores en la historia. Otro punto importante. En la historia se trata de resumir. Vemos la diferencia entre un libro viejo y este libro. En este libro de 6º año de primaria no se toca en ningún momento la masacre de Tlatelolco. Vemos su profesor. Se resume la historia cada vez más. En los libros se resume y nos podrán dar un libro de 300 páginas a un libro de 100 páginas, en el cual en el libro de 100 nos quitan o nos dan menos información que en el de 300. Existe ya el cañón y los pizarrones electrónicos. Nos pueden pasar las novelas que La antorcha encendida o El vuelo del águila, los cuales hacen a que los alumnos presten más interés sobre la materia para prestar mejor interés sobre ella. Entonces, no nada más nos basan en un libro tan pequeño, pasamos imágenes. En los libros pequeños nos pueden quitar imágenes o nos pueden dar más imágenes y no darnos la suficiente información que se ocupa. De libros de primero de primaria. Es que no saben cómo se llama ese programa, evidentemente. Tienen computador y tienen cañón. Eso se llama enciclopedia. O hacerle aburrida la clase a los alumnos. Creo que se centran demasiado en los anuncios de la televisión. Más del 60% de las escuelas no tienen enciclopedia. La educación dada en los libros, les recuerdo, sobre historia, que se debe formar principalmente en los primeros años. ¿Qué sucede con esta? No existe. Los niños de este nuevo sistema, de esta nueva reforma, no conocen a los héroes de la patria, no saben la diferencia entre Miguel Hidalgo y Costilla y Benito Juárez. No todos los niños tienen libros. ¿Cómo se Marta? No todos los niños tienen internet. Compañeras, solicito la fuente del 60% de escuelas que no tienen enciclopedia. Gracias. Se le sacó de la manga. Qué bien lo que lo hizo. Se la sacó de la manga. La escuela se trata para solo darle empleos a las personas. Exactamente, todos estudiamos para eso, para tener un empleo, pero así como dice, nos enseñan las materias y esa materia inicia desde una historia que se ha conformado desde hace muchos años y ahora somos un país que todos buscan salir adelante. Así que todos hemos visto los grandes sacrificios que hicieron grandes personajes de la historia de México, que lucharon por ser el país, sea mucho, sea poco lo que tenemos hoy, pero aún así México tiene una visión positiva para salir adelante, ser más, crecer. Por ejemplo, aquí tenemos electromecánica, los electromecánicos de aquí al igual son gente que van a salir a laborar en empresas, a seguir creciendo, a ser un país más productivo y quisiera que México para sí mismo quede en la historia, así como les comento personajes de antepasados de nosotros que hicieron grandes sacrificios para que México sea lo que es hoy. Nosotros debemos de también hacerlo sobresalir aún más, seamos pocos, o sea mucho lo que tenemos. Entonces la educación en México se le ha invertido para tener un mejor aprendizaje. Por ejemplo, en las escuelas, aquí les puedo asegurar que no van a encontrar ningún pizarrón ni ningún GIS. Aquí contamos con tecnología, podrían ser las computadoras, internet, mayor acceso de información. Qué bueno que hacemos un interés, si no eso. De historia de aquí les podría comentar, son muy buenos profesores que nos explican, les interesa la clase, porque a ellos les interesa la historia de México. Entonces, al darnos una clase
que nos llame la atención, que nos interese, que nos motive a aprender más. Así es como se va formando nuestros valores históricos mexicanos que hasta ahorita tenemos el día. Te lo dije, pero no, que no, que no nos toca, que no se toca. Que Valeria hable, que Valeria hable. Se trata de producir. ¿Acaso somos mano de obra de algún otro país? Así se nos ha considerado a la mayoría de las veces cuando se habla de Estados Unidos y México. ¿Somos la mano de obra barata mundial acaso? Primero que nada, hay que recordar que el mexicano tiene la habilidad de ser creativo y lo ha demostrado al crear planes de estudio y herramientas para sí mismo que pueden ser aplicadas aquí. Pero el gobierno es tan original que inclusive en el país hay una frase que dice: di no a la piratería. ¿Y qué es lo que hace la SEP? Va y copia el sistema educativo de otro país que ni siquiera funciona aquí. ¿Por qué lo hace? Teniendo aquí instituciones mexicanas con verdadera capacitación para hacer esto. Les podría comentar que, damos un ejemplo muy palpable. China es un país de mano de obra barata y es una de las primeras potencias mundiales. O sea que no solo por producir mano de obra barata, para abajo. Veamos este papel que es un país que está creciendo muchísimo. Hay muchísimas industrias. Están dando millones de empleos a muchos chinos, que podrían ser empresas que vengan aquí a México y nos den trabajo a nosotros, a los mexicanos, que así podríamos sustentar a nuestras familias, no estar en las calles en tianguis y eso. Entonces, yo creo que lo que se nos está enseñando, sea para lo que sea, es una educación que nos forma para ser productivos, ser gente de bien y hacer algo en el futuro. Y al igual que quede esto palpado en la historia y México llegue a ser un país, quisiéramos igual de potente que China, lo que es ahorita. ¿Cómo se atreve? A recordar el tema que estamos debatiendo el día de Exacto. hoy. El plan de estudios oficial es suficiente para conocer la historia de México. Los invito a que sus argumentos vayan en esta línea. El plan de estudios oficial se ha visto mermado Valeria, que hable Valeria. A que ha sido creado en base a otro plan de otro país. Es una copia que ha sido traída aquí. No es suficiente porque el país del que lo traen no funcionó. ¿Qué les hace pensar al gobierno que podrá funcionar aquí? En primera, no somos ni siquiera españoles. Y aunque hablemos el mismo idioma, el nivel académico es mucho más alto allá que aquí. ¿Cómo es posible que piensen que va a funcionar de alguna manera si ni siquiera alcanzamos el nivel de España? Yo pienso. Unos países. A nadie nos gustaría que se nos compare con otras personas. Nosotros tenemos que ser o estar a gusto con lo que somos. Ella va a ser mejor debatiente de aquel equipo. Eso hay que tenerlo muy presente. Ella. Tú Y de mismo este acabas de Luis. mencionar hace unos minutos que el material, que se nos da material didáctico, hay profesores. Lo que sabes, obviamente te lo tuvieron que haber enseñado unos maestros. Obviamente lo tuvo que haber supido o lo supo por medio de algún libro, por medio del internet. ¿Esto qué quiere decir? Que no se está olvidando la historia. Él mismo está hablando de historia. Los maestros le inculcaron la historia, le inculcaron la motivación de aprender y de interesarse por nosotros. En el país, más que nada, aunque como acaba de mencionar también el compañero, es cierto que algunos alumnos Se o perdió niños de no completamente. tienen elementos para conseguir el internet. Pero hay bibliotecas, hay libros que se pueden adquirir. Entonces, no es dejarnos que no tenemos materiales didácticos que no tengan historia, siendo que sí lo aprendemos. Vale. Me recuerdo, compañera, y por si usted no estaba informada, que es lo más seguro, yo estuve en el plan anterior a este. Por eso es que esa historia me la impartieron, de acuerdo a los estatus que tenían en ese momento, al plan de estudios que estaba en ese momento, que era mucho más efectivo que el que hay hoy en día. Porque no simplemente me decían que tenía que leer un libro de tal página a tal página, me hacían reflexionar acerca de él. Y aunque en este plan nuevo se intenta plantear de la misma forma el hecho de reflexionar y tener una crítica personal, lo están haciendo ocultando información y dándole
menos al alumno de lo que se le estaba dando antes. ¿Acaso usted había oído de que algunas personas cuando le preguntan ¿cuál es el nombre de los 8 niños héroes? Ellos mencionan los 6, pero nunca dicen, oye, son 6, no 8. Nunca sabrán en sí la historia porque no se les está dando de una manera adecuada.